Buenas tardes y bienvenidos. Les solicitamos por favor que mantengan el micrófono silenciado durante la actividad. Eh, por favor, solicitamos que mantengan el micrófono en silencio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Comenzamos con este encuentro sobre justicia restaurativa, donde participan distinguidos catedráticos del exterior, organizado por nuestra gran experta en el tema, como es la doctora Marta Pascual. Es un honor realizar en nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora esta actividad académica tan importante, donde participantes en nuestro auditorio de distintas provincias de nuestro país y también de países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, también Canadá, Suiza, están hoy participando de este evento. Vemos la cantidad de participantes y nos llena de orgullo. Para nosotros es realmente importante agradecerles a todos por la participación, agradecer a la Facultad de Derecho y a su decana, la doctora María Fernanda Vázquez, por hacer y desarrollar este tipo de actividades en esta nueva modalidad, que lo cierto es que en tiempos de pandemia nos estamos acostumbrando, a relacionarnos de esta manera. Es muy novedoso y lo cierto, recién hablábamos con los expositores, para nuestros docentes, para nuestros estudiantes, para todos en general esta modalidad de comunicación virtual es novedosa. Lo cierto es que quizás no estábamos preparados para desarrollar actividades académicas de esta manera, pero entendemos y vamos encontrando la parte positiva y vemos, como lo podemos ver hoy, que de distintas partes del mundo se puede acceder a conferencias tan importantes, con lo cual se está de alguna manera democratizando el acceso, y eso es algo que es importante y entendemos que es una modalidad que vino para quedarse. Así que de ahora en más imaginamos muchas conferencias como estas. En vez de largos viajes, las distancias se han acortado y a través de la tecnología podemos comunicarnos y nos estamos acostumbrando. La verdad es que entendemos que necesitábamos de un hecho tan lamentable y triste como este para encontrar algunos beneficios a los avances tecnológicos. Y hablando del tema al cual nos vamos a dedicar y van a exponer hoy, nosotros hace tiempo que desde la universidad, desde la Facultad de Derecho y desde el Centro de Estudios Judiciales, junto al doctor Roberto Conti, venimos trabajando sobre la justicia restaurativa. El año pasado creamos un observatorio nacional a cargo de la doctora Marta Pascual. También firmamos un convenio de cooperación con la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, con Ivo Artensen, que para nosotros es una de las personas más importantes y más prestigiosas sobre la materia. También quiero agradecer al doctor Luciano Noli, que hoy va a coordinar esta charla, por todo lo que ha trabajado y ha puesto para poder desarrollarlo. Y hablar un poco de lo que venimos planteando desde la universidad, y es que hay algunos temas que nosotros vemos mucho
a través de los medios de comunicación, y que los medios generalmente forman una opinión en la sociedad que no es la real. Y ante esas cuestiones buscamos la manera de darle un abordaje académico, como lo venimos haciendo desde nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y creemos que es lo importante. Hace algunas semanas se ha dado un debate sobre el abordaje del servicio penitenciario en nuestro país, que la verdad es que es bastante complejo, es un tema que tiene muchas aristas y no se puede analizar de una manera simple, pero que a través de los medios ha deformado o ha logrado una opinión demasiado crítica en la sociedad, que también es entendible y no es lo que nosotros planteamos, pero sí la de entender que desde estas instituciones académicas debemos darle un abordaje institucional distinto y un análisis entre pares para poder encontrar soluciones a estos temas que son de actualidad y que son necesarios para abordar. Y la justicia restaurativa también lo es, porque es un medio alternativo, puede ser un camino para descomprimir el sistema penal, por lo menos en delitos menores, pero lo cierto es que este abordaje lo tenemos que dar. Hace muchos años que desde la universidad lo venimos trabajando junto con la doctora Marta Pascual, y entendemos que quizás mal presentado o atravesado por los medios de comunicación no puede darse el tratamiento académico que nosotros creemos que debe darse. Sabemos que es una idea novedosa, es innovadora, es disruptiva, y sobre esto recogemos el guante como lo venimos haciendo, y desde la universidad, desde el Centro de Estudios Judiciales, entendemos que debemos dar debate y debemos presentarle a la sociedad, siempre entendiendo los derechos de la víctima, entendiendo los derechos humanos y comprendiendo que hay ámbitos donde de manera cauta y con un nivel académico que corresponda, podemos abordarlos y entender que nuestra sociedad busca permanentemente de evolucionar, y en esa evolución hay temas novedosos que debemos debatirlos, analizarlos, y en estos ámbitos universitarios es el lugar donde todos podemos tener la posibilidad de sentirnos representados y de poder ser escuchados. Así que planteando esto, entendiendo la importancia de la justicia restaurativa como un ámbito académico, un espacio para discutir, como lo hacemos en esta universidad y como ya lo venimos haciendo hace años, hoy realmente es importante poder desarrollar esta actividad académica con expositores de primer nivel, y entendiendo que este es el camino y este es el ámbito donde debemos discutir estos temas. Así que agradecerles a Virginia, a Iván, a Antonio, a Marta, por supuesto, a Luciano, a la Facultad de Derecho, a su decana, y a todos los participantes, que veo que estamos en 400 participantes hoy de nuestro país y de otras partes del mundo, participando de este evento académico de una gran envergadura. Así que muchísimas gracias a todos y los dejo con los expositores. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias, señor rector Diego Molea. La verdad que un orgullo volver a participar en una actividad en nuestra Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, la cual tuve mis primeros pasos como docente y tengo un grato recuerdo de ella. La actividad de hoy tiene por objeto analizar los diferentes enfoques y modelos de justicia restaurativa, y gracias a la Facultad de Derecho y al Centro de Estudios Judiciales es que pudimos realizar y llevar adelante esta actividad. También deseo agradecer el auspicio de la Universidad de Avellaneda, de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, del curso de Estudio Avanzados de Justicia Juvenil con enfoque restaurativo, creado por la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. Gracias a todos ellos por brindarnos la posibilidad de participar acá. También les tengo que decir que estoy
muy emocionado ya que hemos logrado superar los 450 inscriptos. Las inscripciones son de casi todo el país, como también lo mencionó el señor rector, contamos con la compañía de muchos compañeros de distintas partes del mundo, y eso es gracias a la participación de Roberto Conti, gracias a la participación de los docentes, de nuestros docentes compañeros del CAS de Justicia Juvenil con Enfoque Restaurativo, creado por la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. Paso a explicarles muy brevemente cómo va a ser la dinámica de la conferencia. Cada uno de los disertantes va a tener de 10 a 15 minutos. Una vez finalizada las 4 exposiciones, es que aquellas personas del auditorio que deseen formular algún tipo de pregunta, la mandan mediante la plataforma Zoom por escrito y nos ponen a quién quiere que nosotros le realicemos la pregunta. También deseo agradecer la presencia de la decana de la Facultad de Derecho, la doctora María Fernanda Vázquez, y vamos a dar inicio a esta actividad primeramente con la doctora Virginia Domingo, española, presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y docente del curso de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil con enfoque restaurativo de la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. La doctora Domingo expondrá sobre programas individuales de ofensores privados de su libertad. Doctora Domingo, muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Primero quiero agradecer la invitación a la universidad, al doctor rector Diego Moles, a la decana, a Marta por la invitación y saludar a todos los que estáis allí. Es una gran responsabilidad. He visto que somos más de 400, muchos alumnos y exalumnos del curso de la Universidad de Ginebra. Voy a poner una breve exposición, no sé si la voy a seguir, prometo que luego la comparto para los que lo quieran, pero para comenzar, lo que yo voy a compartir, que son programas individuales de justicia restaurativa en contexto de niños, niñas y adolescentes privados de libertad en contexto de encierro, quiero primero transmitir qué entiendo yo por justicia restaurativa. La verdad que es un concepto en constante evolución. Lo que yo cuando comencé por el 2006, 2004, 2006, que es justicia restaurativa, para mí ha ido cambiando, ¿no? Entiendo que justicia restaurativa es más que un proceso, no son distintas herramientas como la mediación penal, los círculos en las conferencias. Todos los que me han escuchado alguna vez, mi definición de justicia restaurativa preferida es una de las Naciones Unidas, ¿no? Que dice que la justicia restaurativa es la respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, ofensores y comunidad. Entonces, ¿por qué me gusta esta definición? Porque no habla de proceso concreto, habla de una forma distinta de gestionar el delito, de atender los problemas que surgen tras el delito. Esto nos da distintas formas de abordar la justicia restaurativa. La más conocida es la intervención restaurativa, que es la que hacemos los facilitadores o mediadores, que reunimos a la víctima, al ofensor y a veces a otros miembros de la comunidad. Si es mediación penal víctima-ofensor, si es otros miembros de la comunidad, pues serán los círculos o las conferencias. Pero también hay algo que se puede hacer con enfoque restaurativo. Y ahí me refiero a todas las resoluciones que pueden tener dentro de los juzgados con enfoque restaurativo. Para eso me gustaría remitirme a la ley de adolescentes que tienen en México. Esa ley, no me acuerdo, el nombre es bastante más largo, tiene como principio rector el principio de justicia restaurativa. ¿Qué implica? Que todas las resoluciones que se hagan deberían tener el enfoque de justicia restaurativa. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo no entiendo que la justicia restaurativa sea incompatible con el sistema penal, no soy abolicionista. Entiendo que podemos mejorar la justicia penal con esta justicia restaurativa. Será una alternativa en delitos leves, pero puede ser un complemento ideal en delitos graves. ¿A qué me refiero con resoluciones con enfoque restaurativo? Voy a poner un ejemplo y me van a entender. Todos tenemos en mente en el sistema penal instituciones que por sus características podrían tener un enfoque restaurativo. Por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad. Estos trabajos en beneficio de la comunidad pueden tener un enfoque restaurativo o no pueden tener enfoque restaurativo. Pensemos en un adolescente
que ha sido detenido por tráfico de drogas. Le imponen de medida pues trabajos en beneficio de la comunidad. No será restaurativo si le mandamos a cortar el césped o los jardines de la ciudad, porque realmente lo va a ver como un castigo y no va a reflexionar sobre qué posibles necesidades pueda tener sus posibles víctimas. Pero si le mandamos a trabajar en un centro con personas que tienen adicciones graves a ciertas sustancias, sí que va a poder reflexionar sobre los daños, va a entender cómo sus acciones han impactado, ¿no? Entonces tenemos dos diferencias: intervenciones restaurativas, que es las que hace el facilitador, y resoluciones con enfoque restaurativo. Créanme que si tuviera que elegir una ley me quedaría con la de México, porque tiene por un lado mecanismos alternativos como la mediación para delitos muy leves, casi para conflictos, cuando hay mesas parejas, conflictos co-construidos, y luego para conflictos, delitos más graves, habla de prácticas restaurativas, como la reunión víctima-ofensor, las conferencias que en México se llaman juntas y los círculos. Bien, ¿por qué traigo yo los programas individuales? No vivimos en un mundo perfecto. Realmente las circunstancias hacen que algunas veces no podamos realizar una reunión víctima-ofensor. Ojalá siempre se pudiera, pero a veces la víctima no quiere, a veces ha pasado muy tiempo, a veces ni siquiera la víctima necesita sentirse reparada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué hacemos con los adolescentes o incluso con los adultos? Pues podemos hacer programas individuales. ¿Qué son los programas individuales? Bueno, podemos ser totalmente restaurativos, ya les he dicho, si trabajamos con víctimas, ofensores y comunidad. Podemos ser mayormente restaurativos si trabajamos con víctimas, ofensores. Pero podemos ser parcialmente restaurativos si trabajamos solo con una parte, ya sea con víctimas, con ofensores y con comunidad. Entonces, ¿qué serían los programas individuales? Aquellos en los que se trabaja solo con una parte de los afectados por el delito. En este caso, las personas, los adolescentes privados de libertad. ¿Qué metodología se utilizaría? Pues luego creo que una compañera van a hablar de círculos. La metodología de los círculos es la herramienta más versátil porque permite trabajar con grupos de personas de forma separada. Cuando hablo de programas individuales no hablo de que trabajemos solo con un ofensor, con otro, sino que reunimos a un grupo de ofensores y vamos a trabajar con enfoque restaurativo. ¿Qué trabajamos en este enfoque? Los principios y valores de la justicia restaurativa. Trabajamos el daño, su voluntad de querer reparar y decisión de que, como han visto el daño, han generado la empatía suficiente, no decidan volver a delinquir. ¿Qué se puede trabajar cuando trabajamos con personas que están en centros de internamiento o en centros penitenciarios? Pues trabajamos la comprensión de por qué están ahí, trabajamos la voluntad de querer reparar el daño, a quienes han dañado. Con esto trabajamos no solo el daño a las víctimas, el daño a la comunidad, a las familias, el daño a ellos mismos y cómo podrían ir reparando todas esas necesidades que surgieron tras el delito, ¿no? Entonces, lo interesante es que no nos vamos a reducir solo antes del delito, porque claro, en la mayoría de las legislaciones lo que ocurre es que está contemplado como una alternativa. Entiendo que el derecho penal debe ser la última ratio, pero hay veces que el derecho penal tiene que funcionar especialmente en delitos graves. ¿Qué hacemos? No le damos el enfoque restaurativo, vamos a llevar a personas, adolescentes, niños y niñas a centros de internamiento sin que tengan la oportunidad de responsabilizarse, de ver el daño. Las estadísticas dicen que las personas cuando no entienden el daño van a los centros penitenciarios y a las cárceles, pero realmente al final acaban sintiéndose víctimas del sistema. Estos programas individuales lo que permiten es ser un complemento a los programas de tratamiento y a la vez van a ayudar a las personas a entender el impacto, ¿no? ¿Qué características tienen? Pues que deben ser totalmente voluntarios, ¿no? ¿Qué trabajamos? Pues trabajamos sobre la base de la metodología de los círculos. Si alguien está interesado puedo contarles en otra ocasión o por email cuál es la metodología. Utilizamos la metodología de Kate Brenis, es una experta de Estados Unidos, y trabajamos sobre la base: a quién has dañado, cómo podría ser tu reparación, cuáles son tus expectativas cuando salgas de aquí.
Fíjense que en nuestra mentalidad solemos entender justicia restaurativa para delitos graves como alternativa. En muchos países, la mayoría de las veces se hace en delitos graves, cuando la persona está en los centros de internamiento. La diferencia funcionaría como complemento. Muchas personas me dicen, ¿y qué beneficios tiene el adolescente o la adolescente por participar? Pues estoy segura que el pronóstico de reinserción mejoraría considerablemente con estos programas. Y además, ¿qué peculiaridades tienen estos programas? Que se trabaja solo con una parte, con un grupo de ofensores, pero en algún momento se pueden convertir en mayormente restaurativos. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un programa en el que, como parte de su plan de reparación del daño, uno de los internos ha decidido reunirse con su víctima. Hace 15 días desde la pandemia se reunió con su víctima dentro de prisión en un lugar habilitado. Obviamente se trabajó con la víctima antes de la reunión conjunta y conseguimos un efecto doble. Por un lado, habíamos trabajado con él individualmente, pero además conseguimos que la víctima tuviera voz, se sintiera satisfecha. Porque además hay algo que quiero transmitirles. Somos mucho más punitivos los que nunca hemos sido víctimas que las propias víctimas. La mayoría de las víctimas lo que piden es que el ofensor se comprometa a no volver a hacerlo. Yo tengo un hashtag que es utópicamente realista. ¿Y por qué? Porque muchas veces me han dicho que la justicia restaurativa es una utopía, ¿no? ¿Qué es eso de la justicia restaurativa? Que no existe. Pues la mayoría de las víctimas piden que los ofensores se comprometan a no volver a hacerlo. Con lo que yo creo en la humanidad. Piden no volver a pasar por lo mismo, pero que otras personas no vuelvan a pasar por lo mismo. En la mayoría de las ocasiones la reparación, y sé que hay mediadores y personas que trabajan en este ámbito, sabrán que muchas veces no piden reparación material. Necesitan una reparación emocional. Entender que la otra persona entienda cómo ha impactado el delito. Y entonces estos programas individuales permiten una preparación y permiten trabajar sobre los principios de la justicia restaurativa cuando la víctima no quiere participar o por circunstancias es difícil que pueda participar. Generalmente cuando están ya en centros de internamiento ha pasado mucho tiempo desde el delito. Es muy complicado que las personas quieran participar. Nosotros lo hemos conseguido, pero bueno, es una forma, un enfoque diferente. Hasta ahora siempre se había pensado que no hay justicia restaurativa si no hay reunión víctima-ofensor. Por supuesto que es lo más bonito, es lo ideal, pero yo siempre digo que no vivimos en un mundo ideal. Hay veces incluso que la víctima quiere participar, pero no en el encuentro conjunto, porque no se siente preparada. Pues ahí está el facilitador para innovar, ¿no? Para entender que se pueden hacer otras cosas. Escribir cartas. En nuestros programas está contemplado que si la víctima no quiere reunirse con el ofensor como parte de su plan de reparación, pueda intentar enviarle una carta si quiere aceptarla, ¿no? Espero que me estén entendiendo. ¿Cuáles son los beneficios? Sobre todo yo creo que es una humanización, ¿no? El darles la oportunidad de entender por qué están en esa situación. Darles la oportunidad de reconsiderar qué van a hacer con su vida cuando salgan, ¿no? Sobre todo porque tengan en cuenta que el delito lo que hace es quebrar las relaciones de las personas. Creemos que el delito vulnera las normas, pero sobre todo daña las relaciones de las personas, ¿no? Entonces les da la oportunidad de ser mirados por lo bueno que hagan desde ese momento en adelante, de hacer lo correcto y responsabilizarse, y sobre todo algo que me parece importante, es mucho más probable, no es un objetivo de la justicia restaurativa, pero es una consecuencia beneficiosa. La vuelta a la sociedad, lo que hemos llamado reinserción y nosotros en España en nuestro programa llamamos reconexión. Creo que se me va a pasar el tiempo, así que, bueno, pues los programas individuales simplemente tenemos que fijar qué objetivos, si se trabajan con víctimas que puedan contar qué necesidades tienen, si se trabajan con ofensores, como en este caso que la ley se trabaja la responsabilización, voluntad de reparación del daño y la voluntad o la oportunidad de no volver a delinquir. Habría que trabajar en colaboración con otras entidades para neutralizar el por qué han delinquido, como posibles adiciones. ¿Qué metodología? Los círculos es la metodología más versátil y puede contener actividades complementarias, yoga,
deportes. No es justicia restaurativa, pero sí que puede ser una actividad complementaria a estos programas individuales. Este es un poco los objetivos que nos hemos fijado con nuestro programa en los centros penitenciarios, que simplemente lo que tratan es un poco de lo que les he dicho, ¿no? Los principios de la justicia restaurativa. El delito produce daño y genera necesidades. ¿Qué necesidades? La de reparación, la necesidad de no volver a delinquir, entender el impacto del delito y reinsertarse o reconectar con la sociedad. El que se sientan parte de la comunidad, importan para la comunidad. Creo que he hablado muy deprisa, me van a perdonar. Este es mi contacto si quieren escribirme para concretar. Ya lo siento por haber hablado tan deprisa y ese es mi blog. Muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Domingo, siempre tan clara y simple en sus desarrollos que creo que nos ayudan muchísimo a comprender y a abrir un poco nuestras ideas. Me resultó muy interesante la parte de humanización. Pero bueno, vamos a continuar. Después lo que les pido es que cualquier pregunta nos las mandan a través de la plataforma, nos formulan la pregunta por escrito y nos dicen a quién va preguntas. Vamos a continuar con el doctor Iván Navarro Papey. Nuestro compañero es chileno, es consultor académico sobre justicia restaurativa y sistemas de gestión colaborativa de conflictos, académico del programa Justicia Restaurativa y Paz Social de la Universidad Católica de Chile. Asimismo, ha contribuido a desarrollar iniciativas de mediación familiar, civil, comunitaria y penal en el Ministerio de Justicia de Chile. El doctor Navarro nos ilustrará sobre perspectivas de la víctima en justicia restaurativa. Doctor Navarro, le escuchamos. Bien. Muchas gracias, Luciano. Voy a compartir la pantalla para poner la presentación. ¿Se ve? Sí, perfecto, doctor Navarro. Bien, gracias. Bien, bueno, para empezar, antes de empezar, agradecer a la Universidad Lomas de Zamora, al rector Diego Molea, que nos daba la bienvenida, a la decana, a todo el equipo que organizó esta actividad, bueno, y naturalmente de manera especial a Marta Pascual, amiga y que ya llevamos algunos años conversando de estos temas y vamos haciendo camino en los avances. Del mismo modo a Luciano Noli por la invitación, los preparativos, y tanto a Virginia como a Antonio que compartimos en esta oportunidad este panel virtual, ¿no? Y también, mientras en los primeros momentos de esta reunión he visto que hay personas de muchos países y también hasta de Tierra del Fuego, también de España y otros lados, así que a todos en este tiempo complejo. Compartir, como decía Luciano, es en el contexto de la justicia restaurativa. Va a estar disponible después al que la revisar. En primer lugar, siempre me gusta ir a algunas declaraciones de principio, algunas aclaraciones, porque no todas las personas tienen la misma aproximación, y por lo tanto creo que es bueno sentar algunos conceptos iniciales. Y lo primero, bueno, es establecer que la justicia restaurativa es un movimiento dinámico, en permanente desarrollo, a hacer más claro, más explícito a partir de la semana que se refirió en la presentación anterior, y el que yo puse acá en la lámina para compartirle está recogido básicamente de los instrumentos internacionales como la propia resolución de las Naciones Unidas y la recomendación del Parlamento Europeo, del Consejo de Europa, perdón. Ya básicamente pone el énfasis tanto en el proceso como en el resultado, y a eso me referí adelante. Pero ahí está establecido un concepto y que pone el énfasis obviamente en la comunicación entre la víctima y el ofensor y eventualmente la comunidad, con perspectiva de poder revisar el daño causado, el daño a la víctima, eventualmente a la comunidad. La justicia restaurativa se lleva a cabo a través de diversas prácticas restaurativas. La más conocida, a la que estamos más habituados, es la
la mediación, pero ya decía Virginia también que hay múltiples otras y están en permanente desarrollo. El catálogo es dinámico y cada vez se están creando nuevas metodologías y aplicaciones de estos principios o valores rectores. Y la tercera idea que les quería compartir en esta primera lámina, y que a mí me parece que es bastante sugerente, es que la justicia restaurativa excede al sistema penal. Solemos siempre explicarlo y tender a verlo en relación a la comisión de delitos y de qué manera se puede lidiar mejor con los efectos del crimen. Pero es posible encontrar evidencia de programas pilotos, de regulaciones y de experiencia en el mundo, en distintos contextos y ámbitos que son muy diversos, como por ejemplo al alero de los sistemas de justicia en los pueblos originarios, en procesos de paz como el de Sudáfrica o Colombia, al norte, es decir, al interior de sistemas escolares o de ámbitos comunitarios. Y también en desarrollos que son más recientes, como por ejemplo la justicia restaurativa aplicada a los delitos de odio, que puede sonar algo un poco más forzado, un poco más complejo, pero efectivamente se han desarrollado modelos y de hecho aquí en España yo también me he encontrado con algunas iniciativas. Entonces, el dibujo de la construcción que he puesto en la lámina me parece que refleja que la justicia restaurativa es un movimiento dinámico en permanente desarrollo y que se va construyendo permanentemente con los aportes de la doctrina, de los organismos internacionales, de las legislaciones y también de todas las personas que están involucradas con el desarrollo de las prácticas restaurativas. Y lo otro que quería dejar reflejado es que si nosotros hubiésemos hecho esta reunión hace 15 o 20 años atrás, probablemente hubiésemos tenido que recurrir a exposiciones de expertos, a libros, artículos escritos o a prácticas concretas, para saber en qué consiste la justicia restaurativa, para buscar orientaciones o estándares. Pero hoy día se puede recurrir a instrumentos internacionales de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y también a nivel iberoamericano, donde están establecidos declaraciones de principios, declaraciones de objetivos de lo que se busca con la justicia restaurativa en los estados. Por lo tanto, me parece que es muy importante reconocer que ha habido una cristalización, un reconocimiento a nivel internacional de la justicia restaurativa. Y si bien ahí está el catálogo presentado, quisiera solamente mencionar lo más novedoso, lo más reciente, que es la actualización que hizo las Naciones Unidas del Handbook o Manual de Justicia Restaurativa hace un par de semanas atrás, y que actualiza la edición del año 2000. A todos los que estén interesados en profundizar los conocimientos en justicia restaurativa, creo que es un instrumento de revisión casi obligada. Ahora, vamos al tema de la presentación propiamente tal. Muchas veces cuando a mí me ha pasado que me preguntan, bueno, ¿a qué me dedico? Y explico, empezamos a conversar qué es la justicia restaurativa, me dicen, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De víctimas conversando con el infractor en una mesa, cara a cara, con la persona que lo perjudicó, o que entró a la casa a robar, o que lo dañó físicamente? ¿Me estás hablando de la posibilidad de que se puedan sentar a conversar? ¿De qué estamos hablando si es que existe un proceso penal que está creado por ley? ¿De qué estamos hablando si se aplican sanciones? ¿No es riesgoso ese posible encuentro? ¿En qué consiste? Son preguntas que naturalmente emergen cuando uno empieza a explicar en qué consiste la justicia restaurativa, y son aprehensiones que muchas veces son planteadas desde la perspectiva de la víctima, haya sido una víctima o no haya sido una. Y entonces, la conversación generalmente suele derivar en buscar, bueno, cuáles son las motivaciones que tendría una víctima para ir a una mediación, a una conferencia, en fin. Y lo primero es revisar que esas motivaciones surgen a partir de una revisión de cómo es la propuesta del sistema actual, qué es lo que contributivo que hoy día está en nuestros países por regla general, y qué es lo que proponen las víctimas para reaccionar al delito cometido. Y vemos que la propuesta es bastante deficiente. En primer término, porque la gestión del conflicto penal del delito se hace en base a un debate técnico y jurídico que es bastante incomprensible, es difícil de entender para el ciudadano común, para el ciudadano que no tiene especialización en la abogacía. En general, tiene tiempos prolongados que no necesariamente coinciden con los tiempos de las víctimas, con las necesidades que tienen asociadas a los efectos del delito. Tiene costos, tiempo y dinero. Por lo menos en mi país, en Chile, para poder participar,
las víctimas tienen que recurrir a un abogado particular, tienen que costear el abogado querellante. Tienen las víctimas por regla general una participación bastante limitada. Hacen la denuncia y después son convocados básicamente como un medio probatorio para que puedan hacer una declaración durante el juicio. Pero no es mucho más que eso la injerencia que tienen en el proceso penal. Y en definitiva, tienen escasa información del proceso, en qué etapa está, qué consecuencias puede haber en base a las decisiones que vayan tomando los operadores judiciales. Y entonces la pregunta que yo planteo es, ¿resuelven acaso las víctimas el conflicto que subyace al delito? ¿Resuelven efectivamente el conflicto que está detrás de aquel debate jurídico, que es lo que les afecta en su fuero interno, en sus emociones, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con... ¿Qué experiencia de justicia, de acceso a la justicia, están teniendo hoy día las víctimas en el sistema adversarial, en el sistema retributivo? Y en consecuencia, emerge la propuesta de una práctica restaurativa que muchas activa. Revisemos por qué. Por ejemplo, a través de la implementación de prácticas restaurativas, las víctimas tienen posibilidad de recibir una explicación de cara al infractor. Una explicación en palabras, entender, y en un espacio que es flexible, que se ajusta a sus necesidades, que se ajusta a sus tiempos, pero que también es especializado y que es seguro, porque en el diseño del asociado, del grado de victimización, y también de que no hayan ánimos vivos ni de venganza, por ejemplo. Las víctimas en las prácticas restaurativas, por los diseños que tienen estas metodologías, pueden participar con libertad, y eso quiere decir que pueden decidir participar y pueden decidir no participar. Pueden dar sus opiniones libremente. Pueden hacer preguntas, el expediente judicial no va a responder, que va a poder entregar esa información el infractor estando ahí presente. Y también algo muy importante que probablemente daría para una presentación completa, que uno podría analizar, es que las víctimas pueden expresar sus emociones asociadas a la comisión de un delito. Hay un estudio muy interesante de Josep Tamarit, que es un académico español de Barcelona, que analizó cómo se modificaban las emociones antes de la práctica restaurativa y cómo se reflejaban por las víctimas, cómo se expresaban después de la práctica restaurativa, y había un cambio importante. Y finalmente, en cuanto al resultado de la práctica restaurativa, pueden recibir efectivamente una reparación al daño. Una reparación que puede ser material, como decía Virginia, en cuanto al pago de un monto de dinero, la entrega de una cosa, o la cosa robada, o algo similar, pero también una reparación simbólica a través de una explicación, de pedir disculpas, o de hacer un acto simbólico que se ajuste a las expectativas. Ahora bien, me quisiera detener brevemente en un elemento que me parece extremadamente importante en relación a lo que recién estaba explicando. En la implementación de la práctica restaurativa, en la participación de la víctima, en una mediación, en un círculo, en una conferencia o en otra práctica, lo que se produce en el tránsito por la práctica restaurativa es un ajuste de expectativas que es muy importante, y que a mi juicio es una de las claves para poder promocionar la justicia restaurativa, tanto entre los operadores del sistema de justicia como en la ciudadanía. Y es que al inicio de la práctica, antes de que se implemente la práctica restaurativa, las víctimas en general muchas veces tienen la idea de que la cárcel es una solución al conflicto penal, al delito. La sanción va a permitir que se disuada la reiteración o la nueva comisión de un delito. Pero si uno revisa el resultado de la práctica restaurativa, hay un resultado que es diverso, que es esta reparación que yo les mencionaba. Bueno, pues bien, en el tránsito de esta práctica, algo ocurre en el diálogo, en la comunicación, en la interacción entre víctima y ofensor, que se ajustan las expectativas. La víctima ya no ve al infractor como un monstruo, como un delincuente habitual, sino que reconoce que hay vulnerabilidades, que hay necesidades, que hay una razón de ser de por qué se cometió el delito. Permite comprar por la perspectiva del infractor, también permite responsabilizarse de cara a una persona. Y especialmente en la justicia juvenil eso es muy importante, porque los adolescentes pueden responsabilizarse y entender que hicieron daño a alguien concreto, a otra persona, y no a un abstracto como es la ley, que es lo que usualmente ocurre en las salas de audiencia o en los juicios. Es la reprimenda de un juez que explica que se ha vulnerado una ley que para los adolescentes es un abstracto que es muy difícil de comprender.
De lo que les estoy hablando es de dos conceptos académicos y que hay literatura al respecto en las cuales uno podría profundizar, que es la justicia procedimental y la adecuación. En el primer caso, la justicia procedimental nos explica que se ha estudiado que a través de las prácticas restaurativas para las víctimas es tan importante el proceso como el resultado. Incluso la sensación de justicia llega a estar más asociada al proceso restaurativo, a la comunicación, a los encuentros, que al resultado posterior de si finalmente se aplica o no una sanción al infractor. Y en el caso de la adecuación, para las víctimas es tremendamente importante porque la metodología, el proceso, se ajusta a las necesidades, a las opiniones de la víctima y no al revés. Por lo tanto, es un mecanismo flexible y en ese sentido tremendamente provechoso para un actor que hoy día está bastante postergado en el sistema penal. Ahora, dado el tiempo, quisiera compartir con ustedes brevemente algunos aportes que yo he podido acceder a partir de experiencia, tanto en mi trabajo en los últimos años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, en el contexto de una reforma al sistema penal juvenil, que incluye un componente de justicia restaurativa, que junto a un equipo multidisciplinario pudimos impulsar, y que hoy día se está debatiendo en el Congreso Nacional. Pudimos diseñar una reforma legislativa junto a un estudio práctico, un pilotaje que ha podido generar evidencia, porque se sigue implementando, respecto de prácticas restaurativas en Chile, y también actualmente estoy trabajando y estudiando en la Universidad Carlos III de Madrid. Son tres antecedentes muy brevemente. El primero es la realización de un estudio de asistencia técnica y evaluación del pilotaje que estuvimos haciendo en el Ministerio de Justicia. De lo que estoy hablando acá es de la producción de conocimiento acá en América Latina, la inversión de recursos públicos para poder generar conocimiento respecto de víctimas, ofensores y prácticas restaurativas en nuestro contexto latinoamericano. Lo que pudimos hacer es evaluar los procesos de trabajo interinstitucional. Pudimos evaluar la satisfacción de víctimas y ofensores a través de entrevistas cualitativas antes de la mediación y después de la mediación para poder comparar el ajuste de expectativas del cual yo le estaba hablando. Y eso está sistematizado y disponible para poder revisarlo. En segundo lugar, un estudio que está concluyendo en estos meses Daniela Bolívar, que es una académica de Chile, que trabaja conmigo en el programa de la Universidad Católica, que con financiamiento público, el FONDECIT es un fondo de investigación científica en Chile, realizó más de 100 encuestas a víctimas de delitos violentos en Santiago, para poder estudiar qué intereses de justicia tenían. Y fíjense algo muy interesante, y aquí quiero relacionar con lo que mencionaba Virginia antes. Uno de los intereses más importantes que reflejaron esas víctimas agrupadamente de delitos violentos era la necesidad de recibir información sobre el curso del proceso penal. Eso era una de sus mayores preocupaciones respecto del delito. También, desde luego, salió lo que mencionó Virginia, en cuanto a que no volviera a ocurrir nuevamente una infracción. Y esa era su motivación para poder involucrarse con eventuales prácticas restaurativas. Ahora, el tercer antecedente es una investigación que tengo el privilegio de poder estar participando hoy día acá en la Universidad Carlos III de Madrid, en conjunto con una red de colaboración de partners, tanto de Grecia como de Bélgica y de Italia. Es un estudio respecto del trato que reciben las víctimas de violencia sexual en el sistema penal. De qué manera los sistemas que tenemos hoy día vigentes recogen o acogen, responden a los intereses de las víctimas cuando toman contacto con el sistema penal desde el inicio hasta el transcurso del proceso. ¿Cuál es la idea que quiero compartir en definitiva con ustedes? La necesidad de que podamos generar conocimiento en Latinoamérica respecto de las víctimas, de los ofensores, de la comunidad y de la implementación de prácticas restaurativas, y no solo nos quedemos en las descripciones de ideas generales, y no solo confiemos en la legislación, sino que podamos contrastar el conocimiento que ya tenemos con nuevo conocimiento aplicado al campo. Ahora, para terminar, algunos desafíos que también siempre me gusta compartir. Lo primero es motivar, instar a todos los, muchos de los cuales yo he ido viendo que están en países que tienen desarrollos muy fructíferos a la fecha, el intercambio y colaboración entre países de Latinoamérica. En las últimas semanas he estado en contacto con compañeros y compañeras de Bolivia, de Perú, de Costa Rica,
de Argentina y de Colombia en el levantamiento de algunas buenas prácticas en procesos legislativos de justicia restaurativa juvenil. Y me he encontrado especialmente con Bolivia y Costa Rica, que hay desarrollos sumamente interesantes, que muchas veces no son tan conocidos, especialmente el de Bolivia. Y yo creo que debemos todos emprender y reforzar el camino del intercambio y la colaboración. En segundo lugar, la promoción de la justicia restaurativa desde las universidades, lo mismo que estamos haciendo ahora, pero llevarlo a los programas de formación de abogados y abogadas, de asistentes sociales, de sociólogos, que puedan conocer desde su formación inicial en qué consiste este paradigma, este movimiento internacional, y que lo puedan incorporar en sus ejercicios profesionales. Y en tercer lugar, integrar la perspectiva de la víctima en los sistemas de reinserción social. Una cuestión que me ha llamado la atención en lo que he compartido estas semanas con los compañeros de otros países que les decía, es que creo que todavía hay un desafío de incorporar a las víctimas en estos sistemas de resocialización o de cumplimiento de medidas socioeducativas. Creo que la víctima tiene creo que las prácticas restaurativas tienen un potencial tremendo para validar e incorporar la visión de las víctimas en esos procesos, para reforzar los procesos individuales que hoy día están teniendo los adolescentes. Y recogiendo lo que decía el rector al comienzo, que alcancé a incorporarlo gracias a que estamos haciendo esta charla online, es que en definitiva creo que la justicia restaurativa y todas las personas que estamos involucradas y motivadas en este proceso, es que en definitiva puede contribuir a democratizar el acceso a la justicia para las víctimas y también los infractores en la región latinoamericana. Así es que, solo para terminar, motivarlos. Estoy tremendamente contento de ver que somos más de 400 personas compartiendo esta presentación, y ojalá que lo podamos replicar muchas veces más en lo que resta del año y hacia el futuro. Nuevamente, y para terminar, muchas gracias a la universidad, al rector, a Marta, a Luciano y a los compañeros que están en el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Navarro. Lo cierto es que entiendo que esta conferencia es muy motivadora. Deseo resaltar algo en cuanto a que creo que todos los que trabajamos en justicia restaurativa siempre estamos con voluntad de intercambiar y de colaborar. Creo que hay un espíritu dentro de la justicia restaurativa en donde todos estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros y compartir nuestros esfuerzos, logros y muchas veces fracasos. También, Iván, comentaste de que estabas dispuesto, o dejar ahí decir que estabas dispuesto a alguna otra charla, así que seguramente te convoquemos porque me resultó muy interesante tu exposición del día de hoy. Bueno, seguidamente va a exponer la doctora Marta Pascual, docente de la Facultad de Lomas de Zamora, presidenta del Tribunal Penal Juvenil de Lomas y presidenta de la Asociación Internacional de Magistrados y Jueces. La doctora Pascual va a disertar sobre los círculos restaurativos como modelo. Doctora Pascual, la escuchamos. Doctora Pascual. Bueno, si no podemos escuchar a la doctora Pascual, teníamos estipulado que íbamos a continuar por el orden, así que vamos a continuar con el doctor Antonio Barón Mejía. Él es máster en Derecho Internacional de la Universidad de París, exdirector nacional de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, consejero de AMLAT de la Coordinación de Acceso a la Justicia de Tierra de Hombres, coordinador del curso de estudios avanzados en justicia juvenil con el enfoque restaurativo creado por la Universidad de Ginebra y Tierra de Hombres. El doctor Barón nos expondrá respecto de justicia restaurativa en pueblos originarios. Doctor Barón. Bueno, muchísimas gracias para todos y reiterar también el agradecimiento a Luciano, a Marta, al doctor Diego Molea y a todas las personas que hicieron posible este espacio. Realmente para mí es un grupo compartir con todos ustedes y con mis compañeros de panel. Quisiera saber si puedo compartir pantalla. Lo voy a hacer inmediatamente. El doctor tiene habilitado. Ok.
No sé si se ve claramente. Se ve perfecto. Ok, gracias de nuevo. Nada, simplemente quisiera hacer unas claridades antes de empezar con mi exposición. Claramente el tiempo es muy corto y en ese sentido me permito disculparme por ciertas omisiones o ampliaciones sobre algunos temas que son fundamentales, pero en razón al tiempo los dejaré a un lado. Fundamentalmente, la presentación tiene por finalidad presentar una serie de actividades, específicamente proyectos que se han desarrollado en el marco de las actividades que la Fundación Tierra de Hombres ha realizado precisamente en el marco de lo que se ha entendido como justicia no formal, es decir, todas aquellas formas de justicia que se escapan de alguna manera a las formas tradicionales, ordinarias de justiciabilidad. En ese orden de ideas, la presentación tendrá tres momentos. Un primer momento en donde se hará una reflexión en torno a dos proyectos fundamentales que se han realizado en América Latina, específicamente en Colombia y en Panamá, sobre justicia, digamos, justicia indígena o justicia, digamos, de pueblos autónomos. Y en un segundo momento, hablar de una experiencia concreta sobre la cual hemos tenido la oportunidad de recabar en estos proyectos con la organización Tierra de Hombres, que reflejan también algo que en su momento el profesor Navarro mencionaba, que me parece muy al lugar, y es que no nos podemos quedar con las formas tradicionales de justicia restaurativa. Claramente, lo que América Latina produce, lo que nosotros estamos haciendo en el marco de las actividades de los pueblos autóctonos, pueblos indígenas, es supremamente valioso. No podemos dejar de lado claramente digamos, la idea de que la justicia restaurativa desde sus orígenes tiene un componente digamos, de derecho indígena que no podemos dejar de lado. Y finalmente, intentaré hacer unas conclusiones generales y alguna recomendación precisamente de este proceso que está muy ligado al trabajo de campo con la organización. Entonces, inicialmente aquí les presento un mapa para que nos podamos dar cuenta un poco de lo que es la justicia indígena en Colombia, precisamente. Todas las zonas que están en rojo son zonas que comportan la jurisdicción especial indígena en el país. En ese sentido, ustedes pueden ver que casi un 28% del territorio colombiano se regula precisamente a través de la justicia o de la jurisdicción especial indígena, que es la jurisdicción a partir de la cual la Constitución, específicamente el artículo 246, le ha dejado la autonomía a los pueblos indígenas en Colombia para desarrollar todas las acciones en su territorio concernientes a su justicia original. Esto significa que cuando hablamos de justicia indígena no estamos hablando de una justicia o de unas justicias, digamos, folclóricas, unas justicias que son objeto de investigación, digamos, aislada por las ciencias o por la antropología, digámoslo así, sino que se trata de una realidad que vive más de 1.350.000 personas en los territorios de América Latina, específicamente en los territorios andinos y en los territorios amazónicos, como se puede ver en esta diapositiva. En Colombia tenemos una particularidad que tal vez no comparten muchos países, otros sí, y es que desde la Constitución del 91 los pueblos indígenas tienen un reconocimiento en cuanto a sus autonomías en términos de justicia y también en términos territoriales. Esas autonomías van a significar que son las autoridades indígenas quienes van a poder, a través de sus decisiones, emitir, digamos, dictámenes que puedan ser equiparables a los dictámenes de un juez en la jurisdicción ordinaria. En ese orden de ideas vemos como la justicia indígena tiene, digamos, una relevancia a nivel constitucional, aun cuando efectivamente en sus características y en sus pormenores es bastante desconocida por la legislación y también por, digamos, la generalidad de los pueblos o de las poblaciones no indígenas.
Otro aspecto importante es que en el marco precisamente de esta autonomía y reconocimiento se le da a los pueblos indígenas en Colombia la posibilidad de que haya una suerte de coordinación con la jurisdicción ordinaria. En ese orden de ideas, estas dos jurisdicciones en determinados momentos tendrán que, digamos, establecer mecanismos de coordinación a efecto de dar cuenta y de respetar los derechos de las personas que entran precisamente en este conflicto. Específicamente en Tierra de Hombres hemos trabajado con tres grupos indígenas. Hemos trabajado con los Kamsá, hemos trabajado con los Misak y con los Nazas. Son poblaciones que habitan al sur de Colombia, específicamente en la región de Cauca, los Nazas y los Misak. Hemos trabajado con los cabildos de Novirao y de Pisitao, y con la población Kamsá hemos trabajado precisamente en el Valle de Sibundoy a través de, digamos, del trabajo conjunto con autoridades, pero también a través del trabajo con expertos. En Panamá, básicamente, la situación es un poco diferente. En Panamá, el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas y de la jurisdicción indígena no tiene, digamos, un estatus constitucional. Sin embargo, a partir precisamente del trabajo que se ha venido realizando con autoridades, hay una suerte de reconocimiento de los 7 pueblos tradicionales, Guna, Emberá, Gobe, Una, Bugle, Bribri y Nazos, que realmente ha permitido que a través de este trabajo coordinado con las autoridades podamos entender un poco más cómo funciona la justicia indígena y también poder, digamos, no solamente dar a conocer, sino alimentarnos de todo ese conocimiento ancestral que lo que hace es, digamos que reconstruir cierto tipo de prácticas que pueden ser muy valiosas para los estados en América Latina. Fundamentalmente, las actividades que se han desarrollado en Panamá han sido 5. Se ha dado se ha dado una asistencia técnica y apoyo a la actualización de sus leyes y reglamentos internos. Aquí es muy importante tener en cuenta cómo los pueblos indígenas algunos de alguna manera han solicitado que sus leyes, aun cuando sean o se trabajen al oral, puedan ser incorporadas en textos escritos. Paralelamente a ese proceso se ha trabajado también en la construcción de casas de justicia juvenil indígena, que más que casas de justicia juvenil son centros de pensamiento o espacios de pensamiento, porque la justicia no se ve como un elemento ajeno a los mismos procesos sociales que llevan los indígenas. Por ejemplo, para los Nazas se hace justicia cuando se está al lado del fogón, las mujeres hacen justicia cuando a su alrededor se sientan sus hijos o los niños de la comunidad, de manera que es un concepto un poco diferente a lo que tradicionalmente en nuestras sociedades nosotros trabajamos. También trabajamos la traducción de la Convención de Derechos del Niño, su abordaje a partir de las lenguas propias de los pueblos, de manera que ciertos conceptos que parecen distantes puedan acercarse a la realidad de los pueblos, y se hace un seguimiento con las autoridades institucionales de Panamá precisamente para generar esa lógica de coordinación y de cooperación. En ese sentido, la idea no es solamente acompañar a los pueblos para poder evidenciar esas prácticas ancestrales que tienen componentes restaurativos supremamente fuertes, sino también empezar a generar procesos de coordinación y de reconocimiento de esas prácticas, no solamente como válidas para los pueblos indígenas, sino también como válidas para la jurisdicción ordinaria. Quisiera entonces ahora presentarles una de las experiencias que a mi modo de ver es de las experiencias más transformadoras, no solamente por lo que implica vivir este espacio, sino porque tiene un potencial de reflexión importante en cuanto a la generación de conocimiento y de nuevas prácticas que pueden tener fuertes contenidos restaurativos. En Colombia, no sé si se ve en la diapositiva, al sur de Colombia, en la región, este es el departamento del Putumayo, que colinda con Perú y con Ecuador, encontramos el Valle de Sibundoy, en donde dos etnias o dos, digamos, grupos indígenas, que son los Ingas y los Kamsá, se reúnen anualmente durante un determinado tiempo, que es
alrededor de 4 días para celebrar algo que se denomina el Carnaval del Perdón. El Carnaval del Perdón es, digamos, una reunión de estas dos comunidades en donde durante 4 días todas las personas de la comunidad van a reconocer las faltas que han cometido, no solamente de manera concreta, es decir, no solamente que se ha generado un daño concreto a una persona, sino el hecho simple de pensar mal de una persona, de desearle el mal a una persona, ya se entiende precisamente como una afrenta que debe ser resarcida. Durante estos 4 días se desarrollan una serie de actividades, una serie de ritos que están muy vinculados con prácticas restaurativas, como lo veremos a continuación. Simplemente para que lo tengamos en mente, yo quisiera recalcar 5 puntos que a mi modo de ver son fundamentales. Dentro del Carnaval del Perdón, que en últimas es un espacio de encuentro, se busca mantener y construir relaciones sociales. Para los dos pueblos, tanto para los ingas como los kamsanos, se trata aquí de un ejercicio de reparar pura y simplemente, es decir, una víctima que a quien un derecho, una suerte de derechos se han visto conculcados, sino se trata aquí de reconstruir y mantener relaciones sociales. Es fundamental el proceso del Carnaval de Perdón porque le permite a dos comunidades mantener las relaciones sociales. Hay un pragmatismo muy grande en estas dos comunidades porque se entiende que el restablecimiento de la armonía social en una comunidad está permanentemente poniéndose o está, digamos que hay una suerte de armonía y desarmonía que tiene que o con la cual tienen que convivir las sociedades, de manera que el Carnaval del Perdón lo que busca a través del perdón, a través de la movilización que genera el perdón, es precisamente la reconstrucción de esas relaciones sociales y su mantenimiento, no en un sentido específico la reparación de un daño X o Y. Es una práctica que se lleva a cabo colectivamente y esto es muy particular porque nosotros tenemos muy dentro del marco de análisis que los encuentros, las prácticas restaurativas se dan víctima, ofensor y comunidad. En muchos casos la comunidad puede participar o no, pero en este caso, por las mismas condiciones de la comunidad en la cual se da este proceso, tiene, digamos, lugar en la comunidad. Se da el perdón a todas las personas y todas las personas también pueden ser, digamos, o ese perdón también se puede dirigir a una o varias personas. Es decir, tiene esa línea de ida y vuelta. Yo puedo perdonar así como a mí también me van a ofrecer perdón. Es una ruptura con el tiempo cotidiano. Esto es bien importante porque dentro de los mismos espacios de diálogo, dentro de las prácticas restaurativas, hay unos momentos y hay un espacio que propicia precisamente esa práctica. Esta misma ruptura, este hiato en el tiempo cotidiano permite también que la misma comunidad cese sus actividades ordinarias y logre digamos, se dé el tiempo para poder reflexionar en torno a aquellas faltas que ha cometido y a pedir el perdón o movilizar el perdón hacia quién o hacia quienes se ha cometido esa falta. Es un espacio para responder y responsabilizarse. Este responder y responsabilizarse significa que dentro de lo que significa un poco la antesala, digamos, del Carnaval del Perdón, hay una serie de ritos, hay una serie de ejercicios que buscan que las personas reflexionen frente a las afrentas o los actos que pueden o que pudieron llegar a ofender a una persona o a un grupo de personas. De manera que aquí no se encara de manera directa a una sola persona, aunque se puede dar, sino que es, o se da, digamos, un enfrentamiento, o se da una relación con toda una comunidad que ha sido afectada precisamente por ese hecho, digamos, ese hecho ilícito. Algunas conclusiones en relación con estas prácticas. Quiero decirles que esta es una sola. Tenemos hay mucho material sobre las prácticas restaurativas indígenas, sobre todo en el caso de los wayú, por ejemplo, con el puchipú y con las lógicas del palabrero, todo lo que tiene que ver con las visiones de la justicia restaurativa en clave de los 3 principios de los pueblos Nasa, de manera que hay, digamos, mucho que decir, o los pueblos indígenas tienen mucho que decir
en la materia, y también aquí hago énfasis a algo que tal vez el profesor Navarro mencionó hace un momento. En Bolivia, creo que en Bolivia y en Ecuador también hay o se pueden hacer unas reflexiones muy interesantes frente a lo restaurativo. Conclusiones. Algo que es importante y que nos enseñan los pueblos indígenas es que el conflicto es algo natural, y antes de que el conflicto se cometa o antes de que se llegue al conflicto hay que prevenirlo para que ese conflicto no venga en violencia. Y es preferible hacerlo de manera amigable en vez de llegar a medidas punitivas. Lo punitivo no está absolutamente relegado a los pueblos indígenas, estaría diciendo algo que no está ajustado a la verdad. Pero en términos generales, en el marco de las justicias indígenas, se, de alguna manera, auspicia las medidas no punitivas, las medidas restaurativas. El perdón es fundamental para el mantenimiento de las relaciones sociales y busca, o es una forma de trascender la culpa. Hay una noción mucho más implícita digamos, de vergüenza pública, que una visión culpabilizante en el hecho cometido. También es fundamental hablar del fortalecimiento de la justicia étnica mediante un proceso que conjuga lo ancestral y, a partir de lo ancestral, la resignificación de las normas jurídicas estatales. Y esto es fundamental, ¿para qué? Porque desde la interiorización de ciertas normas, digamos, jurídicas del sistema, digamos, occidental, podemos empezar a tender puentes, empezar a establecer diálogos entre las comunidades indígenas. Estamos hablando de un 28% del territorio nacional colombiano, para poner solo un ejemplo, que hace justicia y que está absolutamente incomunicado del sistema ordinario. Un poco la apuesta a la cual quiere llegar a Tierra de Hombres, y ya con esto termino, es tender puentes desde la interculturalidad, es decir, no establecer sistemas de coordinación que yo personalmente considero una colcha de retazos, en donde hay una serie de instituciones que se aceptan, otras que no, tanto de la jurisdicción especial indígena como de la jurisdicción ordinaria, sino que es necesario empezar a hablar de interculturalidad a través de un debido proceso intercultural, un proceso que realmente permita desde la justicia restaurativa generar un entendimiento común, pero desde el diálogo y la construcción conjunta, que creo que es algo frente a lo cual estamos aún en mora. Y ya con esto cierro mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barón. Muy claro, y prepárese porque no hemos dejado de recibir preguntas para usted. Doctora Pascual, está con el micrófono, ¿puede...? Bueno, no fue culpa mía, creo, sino de la cadena, no tuya, sino de quienes estaban manejando, porque al principio tenía muy buena señal. Pero bueno, qué lindo este espacio para compartir en mi casa, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y con quienes me han acompañado, mis amigos de distintos lugares, y veo que están llegando mensajes de colegas míos desde Ushuaia, Gabriela Yuba hasta el norte, con otros colegas, y también de Latinoamérica y algunos de Europa. Y yo quiero, antes de comenzar a hablar de los círculos restaurativos, es decir, que a mí me gusta hablar desde la experiencia, o sea, desde la academia, porque si no, las cosas no se pueden sistematizar o normativizar, pero también de lo que uno conoce y trabaja en el día a día. Y entonces, antes de empezar con el círculo restaurativo, yo quería puntualizar tres cosas. Primero, que las instituciones hablan por sus actos y por sus hechos. Y bueno, y en la Universidad de Lomas de Zamora no solamente están preocupados o diciendo que les interesan estos temas, sino que nos han acompañado siempre, como dijo el rector Molea, con el observatorio, que lo que queremos nosotros es que sea un espacio, un faro
donde todos los que estamos trabajando con justicia restaurativa, desde un pequeño programa, como hablan en el norte, bueno, cualquier otro de los lugares, puedan sumarse al observatorio y poder intercambiar estas ideas, estas prácticas. Recién nos habló Antonio de su experiencia con los pueblos originarios, o algunos que tienen otras conflictivas. Y quiero decirles también que en mi experiencia del círculo, cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, nuestra primera reunión, buscando diferentes actores, y recién vi alguna pregunta si la justicia restaurativa tiene que venir desde el Estado o de las ONG, yo creo que tenemos que trabajar articuladamente, porque es la única forma, y también repensar y replantear estrategias más allá de los conocimientos que tenemos de nuestros maestros. En mi caso, me formé en la Universidad de Lovaina, también ir viendo las experiencias o los tintes locales. Y yo decía que cuando tuvimos la primera reunión, donde participó el Colegio de Magistrados, los mediadores de la Dirección de Justicia, Charo y Daniel, donde participaron distintos operadores, el lanzamiento fue desde la Facultad de Derecho de Lomas, sabiendo que íbamos a trabajar con lo más difícil que tenemos en la comunidad de Lomas, que son los chicos privados de libertad por delito. Y además la decana que está presente, María Fernanda, no nos dio para reunirnos, como nos suele pasar en otras cosas, el último lugar oscuro, sin luz o con frío, sino que nos dio el aula donde se reúnen los institutos, que es un hermoso lugar vidriado, y nos esperó y nos dio la bienvenida a todos con un lunch. Se quedó desde el principio de la reunión hasta el final apoyando estas cuestiones. Y también acompañándonos está Matías Bruno, que está permanentemente acompañando este proyecto, porque no hay que dejarse llevar por los sentimientos, sino que hay que tener una metodología que siempre me repite que yo tengo que cerrar ventanas, como que hay que focalizar en el objetivo del proyecto y no diversificarse. Pero también esto que yo le decía de la importancia de las ONG, que algunas están integradas por víctimas y otras con trabajo, porque hoy está en esta charla Silvia Garay, que cuando yo comparto con ellos, que forma parte de las Madres del Dolor, y que ella perdió a su hijo en lo que se llama la masacre de Floresta, y ella como víctima va a las unidades carcelarias a hablar con los detenidos, y les cuenta su experiencia. Y esto también es una práctica restaurativa muy importante. O Silvia Alcántara, que está trabajando con las víctimas del Paco, que hoy nos toma a los chicos y los destruye prácticamente cuando uno los tiene en el juzgado frente a sí, no pueden responder preguntas. Así que eso sería primero un punto, a ver si podemos trabajar conjuntamente desde las distintas instituciones. Y luego, que en esta pandemia que nos ha cambiado en la forma de trabajar y también la forma de focalizar algunas cuestiones, y también vemos que ahora estamos utilizando herramientas, el Sur, la plataforma Zoom, la plataforma Moodle, cuestiones desconocidas, también nos ha acercado a muchos colegas que están trabajando, a muchos programas, y vemos que necesitamos también todos los efectores, sean de la justicia o de otros lugares, hablar y trabajar para lo que serían el ciudadano de a pie, para trabajar para la gente, con un enfoque que sea claro en nuestro lenguaje, en nuestras resoluciones, y no tener miedo de ir a buscar otros articulados, otras convenciones, donde podamos echar luz a estos problemas que tenemos, porque ya sabemos que, como dijo Virginia, no somos abolicionistas, pero tampoco creemos que la tolerancia cero puede servir. Así que hay que buscar ese camino de encuentro, y además celebro que esto no sea como dijeron los que me antecedieron en el uso de la palabra, una cuestión de hablar solamente desde la teoría, sino que podamos ver nuevas prácticas y nuevos caminos de trabajar,
y de devolver y de pacificar las comunidades y de también hacerlos participar. Hoy en día, nosotros que hablamos de prácticas restaurativas, hay en el mundo 5 ciudades restaurativas, es decir, que ellos desde el jardín de infantes, desde todos los lugares, tienen prácticas restaurativas que tienen que ver con la pacificación, con el respeto del otro, y donde hay un problema, como lo hay en todos los lugares del mundo, ir ahí con algunos técnicos a enfrentar el programa, a ver qué es lo que está pasando, hablar con las víctimas y también los que cometen esas infracciones y ver cómo lo podemos enfrentar. Así que, como decía quien habló en primer término, creo que Virginia, estamos haciendo un camino al andar, y este es un camino de prácticas, como también dijo recién Luciano, que pueden ser de fracasos, pero sabemos que este es el camino de la restauración de las víctimas, de la pacificación, y sabiendo que el encierro, porque sí, y más, y acá hay muchos colegas en el chat, trabajamos con jóvenes, uno de los postulados es la reinserción. Yo digo que no es la reinserción, sino que es la inserción, porque cuando viene un joven al tribunal que no sabe leer y escribir, que no tiene documento de identidad y que su salud está deteriorada, ¿dónde estuvieron los derechos humanos de ese joven, más allá que ahora lo vamos a juzgar por el delito que cometió? Pero bueno, esto era lo que quería como para ponerme, como decimos los abogados, en autos. Y ahora quiero contarles el tema de los círculos, que es un tema bastante novedoso. Y los círculos son un desmembramiento de las conferencias restaurativas, las conferencias que le llaman las conferencias multifamiliares, o que son reuniones macro de mucha gente. Y retomo lo que dijo Antonio, que surgieron surgieron en Australia, en un que se llama Wagga Wagga, a partir de los innumerables problemas que tenían ahí con los maoríes. Los maoríes, que son gente muy trabajadora en Australia, los fines de semana iban a la ciudad, se emborrachaban y cometían un montón de tropelías. Rompían vidrieras, pintaban, y hubieron casos de abuso sexual. Entonces, mis colegas, allá por el año 80, dijeron, bueno, tenemos que llamar y tenemos que hacer una interrelación en lo que sería la justicia tradicional y lo que es la justicia tribal. Y así no tuvieron problemas en armar un gran grupo, por eso se llama una conferencia. En estos casos eran liderados, el mediador no era el facilitador, sería la palabra, era una persona formada de la policía, y ustedes saben que en esos países la policía tiene un gran respeto y una buena formación, que en un círculo donde estaban algunas víctimas y donde también estaba él o los ofensores, iba cediendo la palabra y trataba de restaurar y de ver cómo se podía afrontar ese problema. Y como decía Antonio, lo que hacían era resignificar las normas o resignificar los procedimientos judiciales hacia algo que fuera efectivo, porque por romper una vidriera o por ensuciar los lugares o eran desmanes hasta altas horas de la noche, el juez no lo iba a encerrar por mucho tiempo, y cuando el maorí recuperaba la libertad, volvía a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenía la contención, y fue necesario ir a los aportes de la justicia tribal para poder conseguir una solución que les sirviera a la comunidad. Esto de las conferencias fue tomada en Nueva Zelanda, pasados los años 80, que en vez de hacer esas macro reuniones, y esto comenzó, que no me acuerdo el nombre, y no tomé nota, que estaba cansado de ver jóvenes con reiterancias. Esto surge y fue muy criticado, la prensa lo quería matar, a partir de un joven que había tenido más de 30 entradas en la justicia.
valga quienes trabajamos y no estamos cansados de ese mote que nos dicen que las puertas de los juzgados que eran de menores, ahora son juveniles, tienen las puertas redondas, que los chicos entran y salen, o en la ciudad de Buenos Aires, que pretenden quienes están mendigando o quienes están inhalando sean encerrados. La cuestión que este juez dijo, bueno, yo las sentencias o las resoluciones que estoy dictando no sirven, entonces voy a llamar a un grupo que fue perjudicado o que tiene alguna injerencia para poder resolver esta cuestión. Y así fueron invitados, en algún caso, el docente, el director técnico del equipo de fútbol, los familiares extendidos, y algunas víctimas o algunos miembros de la comunidad, también cansados o interesados en participar, y empezaron a resolverse las cuestiones en forma de un círculo. Más allá que con el tiempo fueron adquiriendo otras dimensiones y hoy los círculos restaurativos es una de las prácticas muy utilizadas en Canadá. Creo que está Lisa Gagnon, una colega canadiense. Ellos tienen un índice de reincidencia bajísima y donde tienen un gran trabajo de acompañamiento con estas prácticas restaurativas que les da un gran resultado. Entonces, los círculos es una forma de restauración, de práctica restaurativa, en la que participa la víctima del delito directa o indirecta, el victimario sería el autor de la ofensa, delincuente, como lo quiera llamar la comunidad, y otras personas, como dije antes, que pudieron haber sido afectadas directa o indirectamente por el daño causado o por la ofensa, o que están interesados en participar. Así pueden ser allegados, vecinos del ofensor, profesionales u otros miembros. Los círculos van adquiriendo variaciones, y yo ahora voy a contar nuestra experiencia del círculo restaurativo, y yo considero que los círculos tienen 3 etapas. El precírculo, que tiene que ver cuando uno en una causa concreta, o por ejemplo mi experiencia tiene que ver con los chicos alojados en el CREU, que es el centro de Lomas de Zamora, donde hay chicos de Lomas, de los tribunales de Lomas y también de otros colegas, en general con delitos graves. Y bueno, uno trabaja con lo que le toca trabajar, y como yo soy juez de juicio y de ejecución, esos son los jóvenes que tengo que poder seguir, y hacia ahí fueron apuntados mis esfuerzos o mis conocimientos de prácticas restaurativas. Entonces, en principio tiene que ver con armar el círculo. Si la víctima y el ofensor quieren participar en este círculo, quiénes son otros allegados. Es muy importante la formación de los mediadores, que sepan conducir, tener un manual o un protocolo, como decimos ahora, para estas actuaciones, y a partir de eso poner en marcha el círculo. Bueno, el círculo se llama porque estamos todos sentados alrededor de un lugar, y el círculo tiene un elemento que da el mediador, y para que sea ordenado tiene el uso de la palabra solo aquel a quien el mediador o el facilitador le da la palabra, y los mediadores van siguiendo un orden, acompañando lo que van diciendo. Estoy hablando en este caso que son varios jóvenes, pero podría ser en un caso concreto que estuviera víctima, ofensor y los familiares o miembros de la comunidad, allegados. Es una figura que a mí me gusta mucho, el Código Civil, para poner a aquellos que tienen un interés en un niño, niña o adolescente. En el caso que es un círculo donde participan varios jóvenes, es importante que el círculo tenga una pertenencia, y en este caso que los jóvenes elijan un nombre para este círculo, para sentirse que pertenecen. Porque en general, nuestros jóvenes que llegan, y como dije yo antes, además de la vulneración del derecho, no tienen pertenencia, y además no
no conocen o no entienden este proceso, el proceso judicial. La verdad que es yo diría triste, cuando uno, después de largas sesiones de celebrar un juicio oral, que ahora en la provincia de Buenos Aires tenemos la oralidad, y luego uno dicta la sentencia y le pregunta al joven si entendió lo que dijeron los testigos, los peritos, y nos contestan así un sí y no hablan. Y luego cuando uno va a compartir con ellos en la ejecución de la pena, en el centro no entendieron nada. Así que creo que es una de las cuestiones que tenemos que ser o más difíciles de articular. Entonces tenemos el precírculo, que es el armado, el círculo donde se va trabajando, en este caso con los jóvenes, y el postcírculo, y que a mí me parece que esta es la parte más importante, que el postcírculo tiene que ver con el acompañamiento del joven a partir de una medida socioeducativa, de su libertad o de poder ver. Y acá es muy importante elegir quiénes van a hacer este acompañamiento o quiénes van a poder acompañar a este joven. Y además de quiénes lo van a acompañar, a mí me parece que es muy importante, y acá todos quienes estamos participando tenemos una parte de responsabilidad, porque hoy los jóvenes, por lo menos los que están en la provincia de Buenos Aires, a mí me da muchísima lástima y una mezcla de rabia cuando me vienen a ver al juzgado y me entregan esos, y los colegas que están en el chat lo saben y deben estar sonriendo, esos plegados de papel o esas lámparas o artesanías que hacen con palitos de helado durante largos tiempos. Yo digo, estos jóvenes que van a recuperar la libertad, que vuelven a su barrio pobre, con estos problemas, ¿quién les va a dar trabajo con palitos de helado o con plegados de papel? Pero bueno, por el otro lado, yo también estoy participando de los potreros digitales. Potrero en la Argentina es el lugar donde los chicos juegan al fútbol, un campito que lo limpian, lo arreglan, le ponen unos postes, y los argentinos somos muy futboleros. Y los potreros digitales es un espacio donde los chicos no aprenden plegado ni artesanías con palitos de helado, sino que aprenden a hacer programas digitales, marketing digital, animación y videos, y hoy algunos están trabajando en Pixar Argentina, manejos de redes y otros tipos de talleres. Y esos jóvenes que vinieron a Potreros, en este momento hay varios centros de potreros, pero comenzaron en La Matanza, en una de las barriadas más pobres, carro de cirujeo, creo que todos entienden, los chicos andan con carritos juntando cartones, latas o cosas de varón, o algunos que habían podido subir en la escala del trabajo con sus motos repartiendo sus bicis. Hace poco a uno de los chicos que había iniciado el bici repartiendo pizzas o comidas. Hoy están trabajando en telecentros, están trabajando en el Banco Santander y en otros trabajos porque son muy requeridos. Y esos jóvenes que venían con una actitud así muy ensimismada, muy hacia adentro, hoy a partir de garantizarles derechos y el trabajo, esto no es una actitud distinta. Pero bueno, todo esto surge a partir de que los chicos del CREU, del Centro de Lomas de Zamora, que ahora tenemos una nueva dirección y sé que la subdirectora está en el chat y la vamos a acompañar para que haga un centro restaurativo, de ese centro que era de encierro y de engome, como dicen los chicos, donde estaban muchas horas adentro de las celdas, hoy sea un centro restaurativo donde los jóvenes comprendan el daño que han hecho y trabajen un proyecto para cuando recupere la libertad. Los chicos estaban trabajando en un taller de ciudadanía. Y a partir de trabajar en el taller de ciudadanía, surgió un ejercicio o una propuesta que tenía que ver con entrevistar a un defensor, a un fiscal y a una jueza, a un juez. Los chicos me eligieron a mí, eligieron como defensor al doctor Sánchez Wilde y conseguimos también un fiscal que nos acompañe. Bueno, y ahí una mañana fuimos a esta reunión que nos habían pedido los chicos.
Y me acuerdo que podíamos ir con más gente. A mí me acompañó gente de la cátedra, me acompañó el doctor Conti, el vicepresidente del Centro de Estudios Judiciales, que siempre está muy preocupado por estos temas. Y bueno, y nos sentamos ahí con las que nos explicaron, como le llaman ellos, los maestros, cuál era la propuesta del taller, y que los chicos habían querido invitarnos y participar de una actividad. Bueno, tenían algunas preguntas, y la primera pregunta fue hacia mí, y uno de los chicos me dijo, como para romper el fuego, cómo me sentía yo cuando ponía la cabeza en la almohada, que algunas veces había dictado sentencias muy injustas. O sea, como para romper el hielo. Entonces, bueno, ¿se escucha? Sí. Asimilé la pregunta e inmediatamente empezamos a hablar. Y esa reunión, que era de 1 hora, terminó siendo de 3 horas y muy rica en el intercambio de información. Hablando esto con los mediadores, con Charo y Daniel, y con la gente de la facultad, me dicen, bueno, pero esto es una práctica restaurativa, porque además, o un círculo restaurativo, porque se fue dando que uno se levantaba para hablar por teléfono y este lugar lo iba ocupado y terminamos todos interactuando. Y así es como hoy tenemos este círculo restaurativo, donde los chicos están aprendiendo cómo empezó una nueva construcción de ciudadanía, aprenden a que van a tener que volver a su comunidad donde no se pueden dañar a sí mismos ni a los demás, y empezando un proyecto el proyecto sería ellos de reconciliarse con la sociedad que la considera muy injusta. Hoy el proyecto está suspendido porque no podemos entrar, y los chicos le pusieron de nombre porque son el pabellón 4, los chicos del pabellón 4. Entonces Charo Saavedra, que es una de las mediadoras, dice, pero ¿cómo? Pongan los chiques del pabellón 4. Entonces es Charo y los chicos del pabellón 4, porque Charo también quiere intervenir. Ellos tienen como objeto un espejo, que es impresionante ver cómo se quedan mirando el espejo, como que se quedan, ¿cuál es la palabra? Como angelados, como se quedan patitiesos mirando el espejo, y luego comienzan a hablar, a contar sus historias, y a partir de ello vamos deconstruyendo sus historias y armando una nueva cuestión, por supuesto con los mediadores que saben mucho de este tema. Así que, como a mí ya se me ha pasado y se me pasa el tiempo, yo simplemente le quería contar esto, de que hace muchos años que está la justicia restaurativa, tenemos un centro también de mediación donde mandamos muchos casos, porque un ruido, una interferencia complicada. Y este círculo, que es uno donde le ponemos muchas ganas, y además, como vimos anteriormente, donde cada comunidad o cada lugar tiene que tratar de trabajar con los elementos, no tener miedo de incorporar otras cuestiones, y bueno, lo importante es que la participación... yo lo que les quiero decir es esto, este es un círculo de los chicos, y en algunos lugares lo llaman un círculo restaurativo de pecera, porque solo puedo ingresar yo las veces que voy, u otras personas si los chicos nos autorizan. Es decir, este es un círculo que pertenece a ellos, y el informe final, el resultado, me lo dan los mediadores, que lo vamos a tener en cuenta para darles una medida de libertad o una alternativa, o lo vamos a tener en cuenta en el momento del proceso cuando tengamos que fijar la pena. Así que los invito a todos a seguir participando y a sumarse a esta corriente restaurativa que nos va a hacer mucho bien como sociedad, y vamos a poder trabajar de una manera distinta desde nuestras instituciones, y fundamentalmente a todos mis colegas desde la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Pascual. Y vamos a empezar con las preguntas. Le voy a pedir a los expositores que tratemos de ser breve,
en atención a que ya nos hemos extendido bastante. La primera pregunta es para la doctora Domingo, y es una combinación de dos preguntas, y la pregunta es, ¿qué opina respecto de la posibilidad de realizar justicia restaurativa por medio de la tecnología en épocas de pandemia, y si es posible la justicia restaurativa utilizando un medio virtual? Esa es la pregunta para la doctora Domingo. Muchas gracias. Si me lo hubieran preguntado hace 3 meses antes de la pandemia, hubiera dicho que virtualmente se quita el aspecto emocional, se ve el contacto con las personas, pero realmente ahora, 3 meses después que lo estoy viviendo, creo que no es la solución mágica, pero puede ser una solución ante problemas como las distancias geográficas o los problemas que surgen ahora. Nosotros, por ejemplo, en el programa individual que tenemos en el centro penitenciario, estamos haciendo sesiones online, círculos online. Son más complicados por el problema de la tecnología, pero yo diría que si no es justicia restaurativa al 100% porque falta ese contacto personal, sí que es al menos un 95%. Entonces creo que ante situaciones imperfectas en las que nos pone la vida, entre no hacer nada y hacer algo, yo prefiero ser restaurativa aunque no sea al 100%. Creo que se responde. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Domingo, por su respuesta muy clara. La siguiente pregunta es para el doctor Navarro, y la pregunta es, ¿cómo se podría implementar en un programa restaurativo en un sistema judicial penal colapsado, y si entiende que es posible aplicar justicia restaurativa en delitos sexuales? La pregunta da para probablemente hacer una presentación. Es bastante complicado, pero voy a, en pocas palabras. Lo primero, en sistemas colapsados, como una característica de los sistemas de la región latinoamericana, el paradigma de adecuación que yo mencioné, también reza que la justicia restaurativa no es para todos los casos ni para todas las personas. Y por extensión, a mi juicio, no está diseñado, no está concebido para poder descongestionar o hacerse cargo de problemas estructurales del sistema de administración de justicia, ¿no? Creo que hay que poner por delante los intereses, las necesidades de las personas, la posibilidad de humanizar la respuesta de justicia, pero no va a solucionar problemas estructurales. Ahora, la evidencia indica, y de algo yo me referí, y de algo, y hay hartas iniciativas circulando, de que a pesar de estas condiciones adversas actuales, es posible implementar. Por alguna parte hay que empezar. La experiencia que yo tengo en Chile es que es un sistema complejo de implementar porque tiene un sistema de gestión intenso en cuanto al volumen de carga de los fiscales, pero bueno, hoy día se está implementando prácticas restaurativas como pilotaje y todo indica que va a ser ley. En cuanto a los delitos sexuales, las prácticas restaurativas son posibles ya, a nivel internacional hay evidencia, pero hay que romper esquemas, ¿no? Hay que pensar en prácticas restaurativas distintas a la mediación en una mesa circular con 3 sillas, ¿ya? Son prácticas restaurativas de otras características donde muchas veces no hay un encuentro cara a cara, sino que hay una comunicación a través de carta o de medios indirectos, y al menos las prácticas que yo conozco acá en Europa dicen relación con que los tiempos de la práctica restaurativa muchas veces son distintos al tiempo del proceso penal. En consecuencia, usualmente son la comunicación entre la víctima y el victimario o el ofensor se hace tiempo después de los hechos, tiempo después de que el proceso penal incluso ya dictó una sentencia. Por lo tanto, la práctica restaurativa no está en función de un beneficio procesal, sino que está en función de la reparación, del bienestar de la víctima, del proceso de reinserción eventualmente del ofensor, y por lo tanto, como decía antes, hay que romper esquemas y ampliar la perspectiva hacia otras posibles. Pero, insisto, es una pregunta que da para bastante. Muchas gracias en todo caso. Muchísimas gracias, doctor Navarro. La siguiente pregunta es para el doctor Barón, y la pregunta deviene al momento en que colisiona la justicia ordinaria, bien, ¿cómo se ensambla la justicia central de los pueblos originarios
con la justicia tradicional de Colombia y qué resultados obtuvieron? Bueno, como dice el profe, también es una pregunta bastante compleja y todavía no tiene solución. Llevamos desde el 91 hasta el 2020 tratando de responderla, pero bueno, digamos que la problemática en la actualidad es que tenemos, como les presento en mi diapositiva, un 28% de casos que se realizan en el marco de la justicia especial indígena, con una autonomía completa y una, digamos, unas lógicas diferentes de cada uno de los ordenamientos jurídicos. La Corte Constitucional ha dado algunos pasos para generar situaciones de coordinación dentro de las dos jurisdicciones. En muchos casos, las prácticas tradicionales restaurativas no son tenidas en cuenta por el ordenamiento jurídico colombiano, el ordenamiento jurídico tradicional institucionalizado, y eso es cierto. En casos, los procesos en Colombia no tienen, por ejemplo, la traducción al idioma indígena, de manera que desde ahí ya hay una limitante que en muchos casos hace que quienes son o pueden ser, digamos, judicializados, por no entender cómo funciona el proceso ordinario, en muchos casos se declaren responsables sin ningún tipo de, digamos, mediación o ningún tipo de alternativa, lo que hace aún más grave, digamos, la situación. Pero también, digamos que en la actualidad precisamente se han generado muchas reflexiones, y esto es un poco la esperanza que tenemos hoy en día, y es poder generar ese debido proceso intercultural. Colombia de alguna manera ha evolucionado a nivel de normas, creo que es un estado que tiene una batería interesante de decisiones de la Corte Constitucional que nos puede permitir ir hacia allá, pero en la actualidad es muy difícil. Simplemente para cerrar, imagínense ustedes que hay un delito que se comete, por ejemplo, en una ciudad, digamos un delito cometido por un adolescente indígena que se comete en Bogotá. En la medida en que la comisión del delito se da por fuera del territorio indígena, este delito sería conocido por la jurisdicción ordinaria, aun cuando así, digamos, el niño o el adolescente o la persona en general no conozca de las normas, o si las conoce, digamos, lo haga de una manera muy superficial. Y esa es un poco la condición de vulnerabilidad que tenemos frente a los pueblos. Y obviamente aunado a esto, la falta, digamos, de normas que permitan la coordinación de jurisdicción especial indígena con jurisdicción ordinaria. No sé si respondí la pregunta. Sí, muy claro, doctor Barón. Por último, la pregunta para la doctora Pascual. La pregunta es, ¿cómo llevan adelante los círculos restaurativos con adolescentes en situación de vulnerabilidad? Y a esa pregunta le sumamos, ¿cómo llevan adelante el círculo restaurativo con menores privados de la libertad? Doctora Pascual. Doctora Pascual, tienes el micrófono silenciado. Doctora Pascual. Ahora, Ahí estoy. Ahora bien. Sí. Bueno, primero quiero decir algo cortito con respecto a lo que pasa, que silencio el micrófono porque tengo la conexión muy mala. Primero quiero decir algo con respecto a lo que dijo Iván. Nosotros hoy estamos con un serio problema en las cárceles argentinas por superpoblación, y creo que la justicia restaurativa no puede resolver los problemas de la sobrepoblación, pero sí las prácticas restaurativas pueden servir para que sean un ámbito de pacificación, y no que algunos cabecillas sean los que estén manejando con cuestiones autoritarios y de sometimiento. Así que me parece muy bueno. Y además, con respecto a los delitos, que en un principio la justicia restaurativa se pensó que era para delitos menores, o por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires no acepta las medidas restaurativas para lo que es violencia, y hay experiencias en todo el mundo de que se puede tomar para el gran rango de delitos. Con respecto a las prácticas restaurativas, nosotros, me parece que la importancia del círculo restaurativo, donde yo estoy trabajando con los adolescentes, que es un programa que surgió de los adolescentes para con nosotros,
a partir de que ellos nos interpelaron con que se querían hacer responsables, pero querían también trabajar con otro modelo dentro del centro de Lomas, y también querían trabajar para qué van a hacer en su después. Vimos ahí que la mayoría de los jóvenes, a pesar de ser menor de edad, eran padres de familia, y una cosa que venga es por darles un modelo mejor y que no les gustaba que sus hijos lo fueran a ver. Así que son todas esas cuestiones que están trabajando. Yo escucho, voy al círculo, pero la metodología, yo si quieren les dejo mi mail, lo estamos trabajando con mediadores que están capacitados para llevar adelante este círculo, y estamos además esta práctica sistematizándola. ¿Y la otra pregunta cuál era, Luciano? Era respecto de menores privados de su libertad y menores en situación de vulnerabilidad. Bueno, en realidad yo considero que todos los menores privados de libertad, en un 100%, han comenzado con vulnerados sus derechos. Y bueno, me parece mucho más fácil y mejor, o por lo menos no es tan duro. O sea, creo que siempre entrar en llamado eufemísticamente un centro de menores, que en realidad son cárceles, es un lugar duro cuando se empiezan a cerrar esas rejas, más allá de los delitos que hayan cometido los chicos. Yo creo que la justicia restaurativa y los círculos se pueden trabajar muy bien en una ONG, en el municipio. Yo creo que no se tienen que trabajar dentro del juzgado, tiene que ser un espacio afuera y con medidas socioeducativas alternas a la libertad. Y bueno, y en los centros cerrados yo tengo la experiencia esta del CREU de Lomas, donde tenemos el círculo con una metodología y con unas distintas etapas que lo van llevando Charo y Daniel, que son mediadores formados en estos temas. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Pascual. Doctor Conti, doctor Molea, doctora Fernanda Vázquez, si desean agregar algo, los escuchamos. Yo personalmente estoy muy conforme, y la verdad es que la posibilidad que tuvimos de realizar esta charla para tantas personas de absolutamente todo el territorio de nuestro país y de otros 14 países, creo que es muy productivo. Ya a través de los mensajes de la plataforma se han ido intercambiando mails y contactos, y eso es parte de la justicia restaurativa, el compartir esfuerzos y el empezar a conocernos para todos empezar a empujar el carro hacia el mismo lado. Bueno, por mi lado, muchísimas gracias por participar. No sé si la señora decana, a ver, o el doctor Molea o el doctor Conti, Roberto, desean... creo que... Sí. Roberto. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que fue una excelente exposición de todos, la organización, y la verdad que estoy muy contento que se haya generado este tipo de actividad, porque es totalmente necesario para poder seguir profundizando lo que es la justicia restaurativa, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional y lo que es a nivel mundial también. Así que celebro este tipo de actividad y muchas gracias a todos. No sé si Fer... Hola, sí, muy buenas tardes. Bueno, agradecer realmente a las exposiciones que fueron muy minuciosas, muy ilustrativas, la atención de la actividad, la gente está mirando los rostros de cada uno y cada una de los que participemos, todos muy atentos, así que agradecer a los expositores y a los organizadores, y especialmente a la gran concurrencia. Las puertas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora están abiertas, y la pandemia y la virtualidad han hecho que descubramos y revaloricemos estas herramientas que hoy nos permiten poder vernos, poder escucharnos, poder tener estos puntos de encuentro para todos, para todas. Así que muchísimas gracias. Continuaremos realizando actividades que puedan ser de interés científico y académico para toda esta comunidad latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vázquez. Y bueno, damos por finalizada la presente conferencia internacional e invitamos a
a participar nuevamente y a compartir todos los contactos entre todos nosotros. Un saludo muy grande, buenas noches y a cuidarnos. Buenas noches a todos.